no estaba, porque Enzo hizo una pregunta que estaba buena, y esto de la alteración de la memoria, cómo era la demencia semántica, bueno, hay una alteración de la memoria semántica, o sea, falta de definición. Sin embargo, en la conservación de la memoria episódica, yo eso lo hago para comparando, obviamente, con la enfermedad de Alzheimer, que es como nuestro ejemplo, digamos, de demencia, ¿bien? Y bueno, esta demencia semántica, como yo le decía, el problema es la falta de denominación de las cosas, y sin embargo la fascia primaria progresiva, la fase, o sea, de denominación, perdón, o sea, no puede decir qué es las cosas, pierde el significado de estas cosas, en cambio la fase primaria progresiva es como que no es fluente el diálogo, está trabado, pierde las palabras, ¿bien? El paciente te va a decir, se me traba la lengua, las tengo atascadas a las palabras en la punta de la lengua, no las puedo decir, ¿bien? Más las otras alteraciones que ya hemos visto. También aparte de escritura. Bueno, y acá está la parálisis supranuclear progresiva, que esta es una afección también del lóbulo frontal, sobre todo, y depósito de proteína tau. Es importante, parálisis supranuclear progresiva, yo no lo puse en esta diapositiva, pero les digo, que es córtico subcortical frontal con alteración de los ganglios de la base. Al afectar los ganglios de la base, siempre nosotros tenemos que tener el ejemplo que el ganglio de la base, Parkinson, y ahí pensar que movimientos, bien, alteraciones de movimiento involuntario, hay parkinsonismo, disautonomía severa, todo esto va a producir también una disfunción ejecutiva en estos pacientes, y esta parálisis supranuclear progresiva se produce también, ¿por qué? Porque produce una alteración en la mirada y una dificultad para enfocar los ojos. Entonces, el paciente, acá yo vi una foto en internet, no la subí, porque no, quedaba horrible, digamos, es un paciente que está como con la mirada con miedo, ¿bien? Tiene una dificultad para enfocar los ojos. No es la mirada del Parkinson que no te demuestra nada, no, este demuestra como miedo. Sin embargo, si nosotros lo evaluamos a la parálisis supranuclear progresiva, en la motilidad ocular está normal, o sea, no hay alteraciones de los nervios del motor ocular común, ¿bien? Hay una dificultad para enfocar la mirada, y lo importante acá es que estos pacientes producen una inestabilidad de la marcha. Hola. Bien. Habíamos dicho una inestabilidad postural, que era una de las causas de muerte más frecuente, por las complicaciones de estas caídas. Bueno, esta es el ejemplo de la enfermedad que produce. Ay, le tenemos que poner en silencio a Miguelín porque está hablando de fondo. Este es el ejemplo de patología que produce inestabilidad postural, el paciente se cae, ¿bien? Es un parkinsonismo que no responde al levodopa. Dentro de los Parkinson, nosotros vamos a decir, hay un cierto porcentaje de Parkinson que no responde al levodopa, que hay que hacer diagnóstico diferencial con atrofia multisistémica, o con, por ejemplo, la degeneración córtico-basal. Es el 25% de los Parkinson. Bueno, después de eso hay una parálisis pseudobulbar, hay una alteración, entonces produce una disfagia y una disartria. Y eso va a producir los trastornos deglutorios con probablemente neumonía por broncoaspiración. Hay una precoz alteración cognitiva, bien, en estos pacientes. Y acá hay algo que es importante, que produce alteraciones del lenguaje, por ejemplo, apraxia o afasia al hablar, y otra cosa, estos comportamientos estereotipados. También hay algo que se llama clapping, que es cuando nosotros al paciente le decimos que aplaude, y no puede aplaudir, pero nosotros aplaudimos frente a él y le decimos que nos imite, el paciente nos imite y después no puede frenar. Se no puede frenar de aplaudir. Ese es un diagnóstico que nosotros, el freno inhibitorio no lo tiene este paciente, ¿bien? En la parte motora. Después de eso, tenemos dos tipos de variantes, no me voy a detener mucho en esto, una que es propia y otra que es la parkinsoniana, y tenemos este diagnóstico que es, por ejemplo, que yo les había dicho con el aplauso, es importante, el diagnóstico con la parte disejecutiva, por ejemplo, cuando hacemos al paciente que nos haga canto, palma, el paciente, digamos, sin decirle, le decimos que lo haga, el paciente, cuando lo hace mal, digamos, ¿bien? No lo puede hacer.
Después de esto, vamos a pasar al síndrome neurológico, síndrome de Richardson. Está compuesto por rigidez, los movimientos sacádicos. Estos movimientos sacádicos se dan sobre todo en los pacientes que tienen una postura erguida con distonía axial cefálica, o sea, están como moviendo el cuello bien permanentemente, parecen como inquietos. Disartria, apatía y disminución general del habla. Bradicinético. Esto de la disminución general del habla es lo que hemos dicho, la apraxia y o afasia del lenguaje. La oftalmoplejía de la mirada vertical que tienen estos pacientes, el parkinsonismo, y otra cosa es la desinhibición frontal esta, que cuando le hacemos las pruebas de clapping, por ejemplo, el paciente no puede frenar de aplaudir. En un primer momento habían dicho que producía, si ustedes ven ahí en la imagen, el cerebelo tiene una alteración del cerebelo, ¿no? Pero en un primer momento se creía que la parálisis supranuclear progresiva era una enfermedad cerebelosa por las alteraciones que tenía del movimiento. Sin embargo, después se ha visto que lo que afecta son los ganglios de la base, produce afección del tronco. Si vemos ahí, está el signo del colibrí, donde se afecta el tronco, y produce a larga evolución la ataxia cerebrosa por alteración del cerebelo. Pero no es una enfermedad cerebrosa, es una enfermedad del cerebro, de los ganglios de la base. Después termina produciendo la afección del tronco y del cerebelo. Bueno, esto dentro de la neuroimagen ya les expliqué la parte del colibrí, el hipometabolismo en la región frontal, eso es lo mismo que tenemos también en la enfermedad de Alzheimer, y después tenemos los pedúnculos cerebrales atróficos, ¿bien? Bueno, y dentro de la parálisis supranuclear progresiva, sepan que no tiene una buena evolución y no tiene tampoco un buen pronóstico. Los pacientes tienen una expectativa de 5 años, de 3 a 5 años también, ¿no? Y son pacientes que tienen un deterioro bastante importante, ¿bien? Bueno, después viene la degeneración córtico-basal. Esta degeneración córtico-basal también es una degeneración de los ganglios de la base, que en un primer momento se llamaba degeneración ganglio-basal, porque se creía que solamente afectaba a los ganglios de la base. Sin embargo, con el tiempo se vio que también afecta a corteza, el lóbulo temporal. Entonces termina nombrándose degeneración córtico-basal. Bien, también igual que el anterior, pensaba en un primer momento que había una afección del cerebelo, bien, sin embargo con el tiempo se ve que es corteza y ganglio de la base, y genera tanto un síntoma motor por la parte de la afección de los ganglios de la base, como una parte de alteración, digamos, cognitiva por la afección cortical, bien. Es una afección asimétrica, tiene un compromiso también frontal, frontal, parietal y de los ganglios, como he dicho, y es una dificultad diagnóstica, sí, ¿por qué? Porque hay que hacer un diagnóstico diferencial con la enfermedad de ELA, con la ELA. Por lo general el diagnóstico definitivo se lo hace con autopsia, y estos tipos de pacientes tienen una de las clínicas más importantes que tienen, esto del miembro alien. A ver, lo debemos haber visto en alguna película, cuando viene en la mano y lo quiere ahogar supuestamente y ahorcar a la persona. Eso no es así, sino lo que se dice el paciente, que la mano no produce la misma respuesta de que la otra, digamos, o que cuando él quiere agarrar algo con esa mano no lo puede hacer, o hace un efecto adverso, digamos. Bueno, esto se produce porque hay una alteración, digamos, del cuerpo calloso, que hay una conexión, digamos, de los dos lados que está alterada. Entonces me responde un lado, pero no me responde el otro lado. Bien, ¿qué más puede producir esto dentro de los síntomas motores? Lo voy a desarrollar un poquito más, que no está acá, pero lo digo oralmente, porque si no eran miles de palabras. Bien, la degeneración córtico-basal es asimétrico. ¿Qué significa eso? Que nosotros, cuando tenemos que hacer, dijimos que había un Parkinson, 25% de los Parkinson, había que hacer un diagnóstico diferencial con parálisis supranuclear progresiva, o atrofia multisistémica, o degeneración córtico-basal. Bueno,
Entonces, la degeneración corticobasal es igual que el Parkinson, asimétrico, pero muy asimétrico, ¿bien? ¿Cómo es el temblor? Es un temblor postural, a diferencia del Parkinson, que es un temblor en reposo. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene un temblor en reposo, no es el síndrome córtico-basal, no es, ¿bien? Es Parkinson. ¿Tiene una rigidez? Sí. ¿Tiene bradiginesia unilateral? Sí. ¿Asimétrico? Sí. ¿Qué es lo otro? El brazo inútil, ¿bien? Que es este síndrome del brazo, que le dicen fenómeno del miembro alien, ¿bien? Tiene mioclonías. ¿Qué son esos? Es un mal indicador si aparece. Son distales, ¿sí? Son movimientos del músculo o del conjunto del músculo normales que no vencen la fuerza de gravedad. Son distales estas mioclonías, ¿bien? Después los otros que tienen son distonías también. Estas distonías no afectan la cabeza ni el cuello, a diferencia, por ejemplo, la parálisis supranuclear progresiva, que habíamos dicho que ve como un temblor de la cabeza del paciente. Bueno, estas distonías no, es en los miembros, ¿bien? En el miembro superior sobre todo. Produce inestabilidad postural, sí, al igual que la parálisis supranuclear progresiva, ¿bien? Pero lo otro también que pueden producir, que no producen, perdón, son los trastornos oculomotores. Estos trastornos oculares se producen más que nada en la parálisis supranuclear progresiva, no se puede producir en la degeneración corticobasal, que es esta mirada, la alteración para la mirada fija, bien, que habíamos dicho hace un rato. Dentro de los síntomas corticales, dentro de lo que podemos, como esto se altera más que nada el lóbulo parietal, que lo que nos da la vida en relación, podemos decir que estos pacientes tienen alteraciones en algo bizarro, ¿bien? Por ejemplo, de que salen desnudos también, tienen alteraciones conductuales estos tipos de pacientes. Tienen otros tipos de cosas, por ejemplo, apraxias idiomotoras. Entonces el paciente no sabe cómo hacer las cosas, no tiene la capacidad de hacerlo, pero si por ejemplo yo le digo, haga tal cosa, por ejemplo, el paciente no sabe ponerse agua dentro del vaso, pero si yo le digo, agarra con la mano derecha la botella y pone agua en el vaso, él lo va a poder hacer, lo tenemos que conducir, ¿bien? Esa es la apraxia idiomotora, digamos. También el paciente va a tener alteraciones de las discriminaciones táctiles, por ejemplo, en donde nosotros si le hacemos, por ejemplo, con los ojos cerrados al paciente el número 8 en los miembros y le decimos que nos diga qué es lo que estamos escribiendo, el paciente no lo puede reconocer, ¿bien? Tampoco puede reconocer las cosas por el tacto. Nosotros le damos algo y le decimos que nos diga qué es lo que está tocando con los ojos cerrados y no lo puede reconocer. Esa es la asterognosia, ¿bien? Bueno, en todas estas sensaciones, todo esto son más que nada neurológicos, pero ¿por qué nos van a preguntar a nosotros los psiquiatras un síndrome córtico-basal? Y bueno, lo que tienen estos pacientes son, como tienen una alteración frontal y la alteración parietal, en muchas las alteraciones conductuales. Entonces, todo lo que les acabo de decir, motor, más los conductual, viene a ser la degeneración córtico-basal. Bueno, nosotros cuando lo encontremos al paciente con los trastornos conductuales, vamos a hablar de un paciente que ya viene con una evolución de la enfermedad, porque lo primero que aparece es la apraxia idiomotora, ¿bien? Y después, con la rigidez, la asimetría, el parkinsonismo, todo lo que ya habíamos hablado. Y después de eso vienen los síntomas cognitivos que vienen a desarrollarse y conductuales. Bueno, vamos a pasar. Bueno, ahí está la imagen de estos pacientes, atrofia asimétrica del lóbulo frontal y parietal. Bien. Y esto, dentro de los criterios, no hay tal continuum que tiene una suma de criterios, ¿bien? Que es la revista de neurología, y después están estos criterios donde tenemos más o menos lo más importante de la variante frontal, demencia semántica y la fascia progresiva no fluente. Después están estos criterios que son de Lund y de Manchester, en donde lo que se hace acá es explicar cuáles vendrían a ser los criterios para que se produzca un diagnóstico de demencia frontotemporal a grandes rasgos, ¿no? Una demencia frontotemporal
incorporar más que nada los criterios de Manchester de la variante conductual. Bueno, cuando hablamos hace un rato que estábamos hablando del diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, resonancia magnética del cerebro siempre, en donde vamos a ver el aumento del tamaño de la cisura de Silvio, la atrofia de la ínsula, y bueno, dependiendo qué tipo de variante sea, vamos a ver que va a afectar el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, o el lóbulo tanto frontal y parietal. Bueno, eso se va a ir viendo. Y después de eso, en la tomografía solamente vamos a poder ver la atrofia. Por eso yo le decía hace un rato, lo importante de tener una resonancia es que también podemos hacer diagnósticos diferenciales probablemente, depende cuánto tiempo de evolución tiene la enfermedad, con otro tipo de variantes. Neuroimágenes funcionales se pueden utilizar, sí, pero nosotros no hacemos normalmente, primero que acá no se hace, en donde vamos a ver un hipometabolismo, ¿bien? El electroencefalograma, yo le dije que lo pueden hacer, lo expliqué hace un ratito. ¿Por qué? Porque es normal el electroencefalograma en estas enfermedades, y un diagnóstico diferencial en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad que produce alteraciones en el electroencefalograma, una enfermedad por depósitos de priones, viene, es distinta, tiene otro tipo y hay que tener otro tipo de cuidados, entonces está bueno tener un electroencefalograma para hacer un diagnóstico diferencial. Ahí yo puse PL sin una pregunta, porque en realidad no lo hacemos, digamos. El PET con fluorohexoso y glucosa tampoco lo hacemos, por eso puse signo de pregunta. Pero saber que la PL, lo que estamos esperando encontrar, y no vamos a tener, digamos, beta-amiloide en estas enfermedades. En la neuropsicología muchas veces, eso es importante saber, son pacientes que tienen un mini-mental, que si ustedes les hacen, va a estar dentro de todo, en un primer momento en valores normales, porque no tienen grandes alteraciones, salvo de las funciones ejecutivas, ¿bien? Entonces, como el mini-mental se puede, o el MoCA, por ejemplo, que se divide por funciones, está bueno hacerlo, para que ustedes puedan ver bien cuáles son las afecciones que tienen. Que ahí las puse. Bueno, ¿qué hacemos como tratamiento no farmacológico antes del farmacológico? Educación al familiar, obviamente contándole cuáles son los pronósticos y qué esperamos de esto. Manejo de apoyo de la seguridad para el paciente, por ejemplo, por el tema de las caídas, bien. Y de esto, la evaluación del hable, de la delusión, que ya lo vamos a tener sobre todo en la PSP. Acudir a terapista ocupacional. Hay muchos grupos, digamos, de ayuda, y pues sobre todo de apoyo al familiar. Y cuando es el tratamiento farmacológico, el tratamiento, como dije hace un rato, solamente sintomático. Si veíamos neuroquímicamente, digamos, no tenemos que darle anticolinesterásico, por eso puse un signo de pregunta ahí. Muchos le damos, porque dicen de que ayudan mucho para los trastornos conductuales, pero fisiopatológicamente no tendría ningún sentido. La memantina sí se da, bien, porque en realidad lo que hace la memantina, al ser un antagonista en MDA, produce una disminución de todo lo que viene a ser la neurotoxicidad, bien. Después de eso, como habíamos dicho que había una alteración de serotonina, vamos a usar IRS, dentro de los IRS, por ejemplo, el escitalopram o el citalopram, trazodona, y los antipsicóticos atípicos para la parte conductual, que ya igual vamos a ver en la clase que viene los trastornos conductuales en demencia, como el tratamiento de los antipsicóticos. Bueno, se usa risperidona, aripiprazol, olanzapina, quetiapina. Para la perseveración del comportamiento perseverativo, IRS y trazodona, y la hiperoralidad, que se da mucho en la demencia frontotemporal variante conductual, IRS y trazodona también. Bueno, esta es la bibliografía, también usé de otros libros, pero si ustedes me mandan un mail acá, yo les puedo mandar toda la información, de dónde lo saqué, y bueno, eso es todo por hoy, digamos. Muchas gracias, Sime, siempre muy completa. ¿Sabes que veo todo negro? A ver. ¿Cómo hago para salir de compartir pantalla? A ver. A ver, directamente cerrar ¿cómo es tu? Dejar de compartir, pone. Esto detendrá la función de compartir pantalla. Sí. Deja de compartirme. Ahí estamos. Espera.
Ah, está, dejar de compartir, ya está, ya dejé de compartir. Listo. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Queda lugar para preguntas. Parece que estuvo muy claro. Bueno, no sé, yo sé que es muy tedioso esto, pero bueno, lo más importante para mí es la parte conductual, que es por lo que más nos van a preguntar a nosotros. Claro, y estos temas como la edad de incidencia, como para que abran lugar a sospecha, creo que los chicos te habían comunicado un caso clínico, yo justo estaba teniendo una llamada, pero te habían comentado algo los chicos de Santiago del Estero. Ah, sí, decían de un paciente como de 56 años, no me acuerdo bien, Diego está ahí, si está conectado, bueno, si no, lo que me habían comentado era un chico un hombre de 56 años con antecedentes de alcoholismo, que había presentado trastornos conductuales de 6 meses de evolución y en la TAC tiene la atrofia. Entonces lo que yo le decía a los chicos, que bueno, que estaría bueno hacer, como decía, una resonancia, hacer un electroencefalograma para diagnóstico diferencial por Kressel-Jacob, digamos, y después de eso el tratamiento conductual que corresponde, digamos. Yo la semana que viene voy a dar, pero por lo general se puede utilizar risperidona, por ejemplo, bajas dosis, de 0,25 a 0,50, dependiendo si el paciente tiene factores de riesgo, se utiliza esa primeras dosis. Siempre en los adultos mayores o en pacientes con demencia se utilizan neurolépticos y se utilizan muy bajas dosis, porque producen muchos efectos adversos. Perfecto. Bueno, creo que fundamentalmente está apuntando el módulo de neuropsiquiatría y sobre todo lo que tiene que ver con esta primera parte es a abrir lugar a la sospecha diagnóstica. Esto que los chicos lo han planteado por una cuestión de edad, de alteraciones conductuales y demás, está bueno, que creo que venía a colación y que bueno, y lo mismo va a ser para el caso de esta tarde, a las 6 de la tarde que tenemos con Mariela. Bueno, con Mariela a las 6 de la tarde nos juntamos de nuevo, seguramente van a surgir cuestiones también de casos clínicos en relación a las alteraciones conductuales y lo motor y la posibilidad de una demencia por cuerpos de Lewis. Ah, sí, bueno, alto bardo, Claro, Lewis. Sí, sí. Mira, yo justamente te compartí el caso por esta cuestión, digamos, de la duda, porque él tiene como fuerte antecedente, así como muy notorio, la parte del alcoholismo, que un poco no lo nombrabas vos aquí como epidemiológicamente relacionado, vamos a decir. Y con mucha manifestación frontal, con esta parte más conductual, que es un poco lo que vos decías, por lo cual nos consultan más a salud mental o medicina psiquiatría. Hay algunas cuestiones de imágenes no tan bien definidas. Por ahí sí, me parece que conviene esto que decías vos de pedir una imagen de resonancia, sobre todo el corte sagital, un poco como decías, y es verdad, nunca nos llegan cortes sagitales, siempre nos llegan cortes, como para ver justamente la parte frontal que a lo mejor puede estar alterada, ¿no? Sí, y lo otro que, a ver, pensar también en un paciente alcohólico, como yo decía, no hay mucha antecedente de que este paciente en demencias frontotemporales presenten alcoholismo o asociaciones con consumo de sustancia, pero siempre pensar en un trastorno bipolar porque, como te digo, tiene 56 años, pero se da entre la cuarta y la sexta década, entonces te viene un paciente de 30 años con cambios conductuales, con consumo de sustancia, y capaz que puedo decir, bueno, una demencia frontotemporal o puede ser un trastorno bipolar y te quedás ahí en el medio. El diagnóstico diferencial es muy importante en trastorno bipolar y por eso ver si hay antecedentes. La macana es que vos no tenés familiares, creo, Diego, del paciente. Claro, no, o sea, tiene la ex mujer que de buena voluntad se está como haciendo cargo, por decirlo de alguna manera, pero sí, no tiene. Igualmente, es la primera entrevista, vamos a decir, hay que darle un poquito de tiempo, quizás sacamos un poco más de información de parte de él en algún momento. Lo que pasa es que tampoco contamos con las evaluaciones neuropsicológicas, como ponías vos ahí para también hacer el diagnóstico, entonces bueno, ahí los diferenciales se hacen un poco más complicados. Pero bueno, a esperar. ¿Vos, Gonzalo, Igual, gracias por el te podés ir a vivir ahí? Puedo, pero lo pueden mandar al Hospital del Carmen. Si es hospital público, pues yo varios de Santiago evalúo ahí, así que
La se bolsa de puede... trabajo de Gonzalo Alonso. No, ¿sabés que hay una batería, hablando de esto en serio, hay una batería de test para hacer demencias frontales, digamos, y dentro de las baterías de test, por ejemplo, corregime vos, Gonzalo, ¿no? Está esto de que vos le hacés golpear al paciente, le decís, bueno, yo golpeo una vez en la mesa, y si yo golpeo una vez, usted tiene que golpear 2 veces. Entonces, a ver si el paciente puede hacer esa función ejecutiva, digamos, o cuando yo golpeo, usted golpea, o sea, que te imite tu misma actividad. Después hacerle lo del puño, canto, palma, puño, pero sin decirlo, que él lo vea, a ver si él lo puede hacer, ¿bien? Entonces, todo eso también nos vamos a ir evaluando la parte ejecutiva, que muchas veces, como decía, en la parte frontotemporal, lo que se afecta es la parte ejecutiva y la inhibición de la parte motora. Esto que yo te decía, que le decís que aplaudan, ellos empiezan a aplaudir y ya después no pueden frenar. Entonces, eso, hay una batería. Está el screening frontal de INECO, que es un screening de función ejecutiva, que es fácil de aplicar. Eso podemos verlo también, de método de screening rápido para consultorio. Estaría bueno que hagamos los perfiles cognitivos. Lo agendemos a eso. Estaría bueno, che, estaría bueno. Y después yo le había dado a los chicos de Tucumán anatomía funcional, porque eso también es importante, conocer las funciones, las áreas cerebrales que las rigen, y esto que habló Jimena ahora, entender este patrón como fronto subcortical, porque por uno piensa, ¿por qué la parálisis supranuclear progresiva me va a dar alteraciones conductuales? Bueno, y da porque las conexiones subcorticales con la corteza, con la parte más que nada frontal, son muy ricas. Entonces, hoy se habla de un patrón fronto subcortical de deterioro. Sí. Bueno, agendemos lo de test rápidos y de anatomía funcional. Así nos comunicamos, Gonzalo, y vemos de programarlo. Dale, cuando quieran. Bueno, nos quedan 3 minutos. Bueno, buenísimo. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Un aplauso. Si necesitan, me mandan un mail y yo les mando los trabajos, ¿no? Muchísimas gracias por la predisposición, sobre todo. Y ahora tenemos un break de 2 horas, porque a las 6 de la tarde está la doctora Mariela Pedraza con experiencia por cuerpos de Lewis. Bueno, yo me voy a la guardia, chicos. Nos vemos, cuídense. Bye. Nos vemos a las 6. Chao.